Prácticamente no entra nadie. Estamos 4 personas. Estamos graves, ¿sí? Esta situación si no me... Sí, ya ve. Estoy escribiéndoles al grupo a ver qué pasa, porque es que ahorita ya es la explicación de la guía. Ustedes saben que yo siempre hago el video y luego la explicación de la guía. Bueno, ya les escribí el mensajito ahí en el grupo. Entonces, yo les estaba compartiendo precisamente lo que es la guía que vamos a trabajar, ¿no? Perdón, chicos, es que me están pidiendo ingreso, parece ser. Listo. Entonces, estaban ustedes resolviendo unas preguntas que yo había dejado a manera introductoria sobre el tema, ¿sí? Y hablábamos, por ejemplo, que ustedes cómo pensaban que era la circulación que tienen sus mascotas, el transporte, ¿sí? De sustancias en sus mascotas. Luego también estábamos poniendo el ejemplo de los invertebrados. Y por último, quiero que ustedes me digan como cuáles elementos creen que son los constitutivos, los principales en el sistema circulatorio de los organismos más avanzados, es decir, en los vertebrados. Entonces, ¿quién quiere participar? Por favor. Chicos, pero hoy, ¿qué sería que me les pasó? Porque están todo apagaditos, no quieren resolver, no quieren responder. No sé qué pasa. Entonces, pregunto que cuáles son los componentes que creen ustedes conforman o el aparato circulatorio en los vertebrados, o sea, en los organismos que somos un poquito más avanzados. Pues el dióxido de carbono, no. Más o menos, o sea, yo me refiero, por ejemplo, como órganos, sí, elementos que hacen parte del sistema. El dióxido de carbono está bien en el sentido de que el sistema respiratorio se relaciona. Espérenme un ratico. ¿Cuál cosa? Yo ahorita estoy así. Bueno, entonces en el sentido de que el dióxido de carbono pues hace parte del ciclo respiratorio y el proceso de respiración precisamente está muy ligado o ligado estrechamente con el proceso circulatorio por la circulación del oxígeno, ¿sí? Entonces esa es la relación. Pero en cuanto a elementos, por ejemplo, yo les puedo decir uno de los que está incluido en este sistema, el corazón. ¿Cuál otro? A Ustedes. los vasos sanguíneos. Exacto, ajá, ¿qué más? Mm, Aparte de cristal, ¿quién nos quiere participar? Profe, Sí, Cris. Las venas, Muy profe, bien. yo creo que la vía respiratoria, las Ujú, arterias las arterias, la tráquea, y los capilares. los capilares, sí. La tráquea, como les digo, está las como escamas. relacionada con el sistema respiratorio, ¿sí? Ahorita estamos viendo como más o menos los órganos del sistema circulatorio, los que nosotros pensamos que hacen parte. Pero pues, entonces vamos aclarando ahí. Listo. Entonces, muy bien por la participación, mis niños. Me encanta que ustedes estén activos, aunque estemos poquitos, pero que puedan participar. Entonces, como les decía, este proceso de circulación
por ser uno de los procesos vitales, tiene estrecha relación con otros procesos, por ejemplo, el de respiración que ustedes mencionan y lo tienen tan presente, el de nutrición o digestión. ¿Por qué? Porque pues el sistema circulatorio transporta, perdón, todas las sustancias en el organismo, las que le Por sirven, favor. transportan las que no le sirven también para su proceso de eliminación, ¿sí? Entonces, podemos decir que el sistema circulatorio se conforma de un tejido conectivo que se llama sangre, que viene pues obviamente en forma de líquido. Adicionalmente tiene unos órganos que son muy importantes para el proceso circulatorio, que son el corazón, los vasos sanguíneos, que ya nos mencionaba Cristal, dentro de los cuales están ¿qué? Las venas, las arterias y los capilares, que también nos mencionaba Cristal. Me parece muy bien el aporte. Pero entonces nosotros tenemos que diferenciar que hay unos tipos de circulación, como nos decía el video, teniendo en cuenta pues la evolución o la característica del organismo que vamos a estudiar. Por ejemplo, nuestra circulación, nuestro proceso circulatorio, el de los seres humanos, hago referencia, y los vertebrados mamíferos, por ejemplo, que, son los más evolucionados es diferente nuestro proceso circulatorio que el que tiene un pez, que el que tiene, por ejemplo, un anfibio o que el que tiene un anélido o un molusco, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar se diferencia ya que nosotros somos como los únicos seres que tenemos una circulación que es completa y que es doble, ¿sí? Es decir, que pasa dos veces por el corazón, la sangre. Empezando porque nosotros tenemos sangre. Hay organismos, como también nos mencionaba el video, que no tienen sangre, ¿sí? Que tienen una sustancia similar a la Profe, sangre, pero no es sangre. Señor, ¿qué llegaría a pasar si el sistema circulatorio se cierra? no es que nosotros tenemos un sistema circulatorio cerrado. No, pues, pero de los otros animales, o sea, si el sistema circulatorio se cerrara en otros animales o se acabara. Pues deja de haber fluido, Pues se mueren, no. obviamente, oxígeno, ajá, porque ellos llevan nutrientes y oxígeno, el sistema circulatorio, y pues obviamente colapsa y pues el resultado final es precisamente la muerte, como se refieren Sería ustedes. una muerte, sería una muerte lenta, ¿no? Porque poco a poco se iría quedando sin aire. Sin aire y sin fluido, o por ejemplo al cerebro, sin fluido a las células. Entonces las células, ustedes saben que siempre necesitan estar como en continuo movimiento en cuanto al procesamiento y al metabolismo, ¿sí? Estar procesando todo lo que le llegue, y si ya no le llega más, pues obviamente la función de ellas se va a terminar y pues obviamente va a ir disminuyendo hasta el momento en el que pues ya no tengan o no puedan hacer ninguna actividad, y pues por consiguiente se tiene que dar finalización al proceso vital de estos organismos. Eh, de otra parte, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, podemos contribuir pero estas ya son enfermedades que veremos adelante, al taponamiento, por ejemplo, de las arterias, con la ingesta excesiva, por ejemplo, de algunos alimentos que no son benéficos para la salud, como lo son las grasas, ¿sí? Entonces ustedes han escuchado taponamiento de arterias y eso produce trombos, produce inclusive enfermedades cardíacas, pero eso ya lo veremos más adelante cuando tratemos la parte de sistema circulatorio y enfermedades del sistema circulatorio en seres humanos. Entre tanto, vamos viendo, sí, estudiando las primeras clases de circulación, o los tipos más bien de circulación que existe y que tienen los seres vivos, ¿no? Entonces, nosotros, los vertebrados, podemos tener los siguientes tipos de circulación. Simple y doble, o sea, los vertebrados, ¿no? Resalto nuevamente. Simple y doble, y completa e incompleta. Simple, es decir, que la sangre solo tiene un ciclo por el cual pasa por el corazón, ¿sí?
Mientras que la circulación doble, en la circulación, la sangre hace un recorrido por todo el cuerpo y vuelve a pasar por el corazón 2 veces, o sea, pasa 2 veces, por eso se dice doble. En la circulación simple, el líquido, la sangre, hace su circulación y normalmente y solo pasa una vez a través del corazón. En la doble pasa 2 veces porque hace 2 ciclos. Circulación completa quiere decir que la sangre que va por las venas nunca se mezcla con la de las arterias, ¿sí? Es decir, que la sangre oxigenada nunca, no, o sea, la que lleva el oxígeno ya para los procesos y funciones vitales de todas las células y de todos los órganos del cuerpo, nunca se va a mezclar con la sangre de las venas, que es la sangre que no está oxigenada. O sea, las venas nunca se topan con las arterias. Esa sería como la explicación más clara. Y en la incompleta, aquí sí se da una mezcla de esta sangre. Es decir, que la sangre que va con el oxígeno se mezcla con la sangre que no tiene oxígeno. Esa sería una circulación incompleta. Ahora sí vamos a ver los sistemas circulatorios. Siempre pues tenemos que diferenciar que en los organismos tenemos o vamos a encontrar, dependiendo de las características y de la naturaleza del organismo, 2 tipos de sistema, ¿sí? Que son los abiertos y los cerrados. Entonces necesito que por favor, a ver, ¿quién está en clase? ¿Quién entró? Vamos de abajo para arriba. Rafael. Rafael, ¿nos colaboras por favor con este primer párrafo? Si eres tan amable. Por si acaso, esta primera parte hasta aquí, hasta vasos sanguíneos. Profe, tiene vasos capilares que conectan a las venas con las arterias No, mi por amor, desde acá tanto arriba, sangre. desde sistemas circulatorios. Sistemas circulatorios pueden ser abiertos o cerrados. El sistema circulatorio abierto no tiene vasos capilares o la sangre sale de los vasos sanguíneos y desemboca a las lagunas hemocélicas o otros órganos. Allí se realiza el intercambio de gases y nutrientes. En el video El sistema, sí, perdón. Continúa y ya digo algo. el sistema circulatorio cerrado tiene vasos capilares que conectan a las venas con las arterias, por lo tanto, la sangre siempre circula por los vasos sanguíneos. Muy bien. Gracias, Rafa. Bueno, entonces, como les mencionaba, podemos diferenciar 2 tipos de sistemas, ¿no? Circulatorios en los seres vivos. Cristian, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? ¿Puedo leer lo de la circulación en animales invertebrados? Sí, mi amor, dame un segundito, explicamos los primeros párrafos y continúas tú. Bueno, entonces resulta que, como les decía, los organismos, dependiendo nuevamente de su escala evolutiva y de su naturaleza, contemplan o tienen 2 tipos diferentes de sistema circulatorio. Unos lo tienen abierto, otros lo tenemos cerrado. El cerrado generalmente lo relacionan con los organismos más evolucionados, los abiertos con los organismos más pequeñitos, los animales más pequeñitos, ¿sí? Entonces, en el circulatorio abierto, fíjense que no hay capilares, ¿sí? ¿Y qué pasa con la sangre? Esta sangre, al salir de los vasos sanguíneos, llega hacia una laguna que se llama hemocele, ¿sí? Que es una sustancia donde donde se encuentra como, o que más bien distribuye, es la que se encarga de distribuir toda la información o toda la parte nutriente, ¿sí? Que traen los vasos sanguíneos, y entonces la distribuye ya al organismo después de haberse hecho ahí el intercambio de los gases,
que puede ser CO2 y oxígeno, ¿sí? Y de los nutrientes, que pues obviamente trae el alimento que han ingerido estos pequeños seres. Entonces ustedes tienen que relacionar el sistema circulatorio abierto con que desemboca en un sitio en el que se realiza el proceso de intercambio de gases y de nutrientes, y de ahí se distribuye a todo el cuerpo. Mientras que en el proceso del sistema circulatorio cerrado sí tenemos vasos capilares, y estos se conectan, ¿no?, con las venas, con las arterias, ¿sí? Y la sangre entonces viaja precisamente por esos vasos sanguíneos, por las venas y por las arterias. Entonces no tiene que desembocar en ninguna laguna, en ningún lugar, como en los animales pequeños, sino que nosotros tenemos nuestras vías circulatorias, y de hecho, estas vías, como van y desembocan a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, entonces perfectamente pueden llevar tanto el oxígeno como los nutrientes a todos los órganos del cuerpo, ¿sí? A través de estas venas y de las arterias que tenemos nosotros, el sistema circulatorio como tal. Cristian, regálanos porfa entonces la lectura de la Vale, profe. circulación. Circulación en animales invertebrados. En la mayoría de invertebrados la circulación es abierta, también llamado lagunar, con excepción de los pulpos, calamares, sepias y gusanos segmentados. En este tipo de circulatorio, el líquido que circula es llamado hermolinfa. El que circula por los vasos y se vierte en lagunas u espacios denominados hemocele, cuyo volumen ocupa el 20% y 40% del cuerpo del animal. De esta forma, el líquido entra en contacto con todas las células y se realiza el intercambio de nutrientes y gases. Posteriormente, el líquido vuelve al circuito a través de otros vasos que lo recogen en esta laguna. Muy bien. Entonces es Uy, ¿sabes prácticamente... si me voy mal en la lectura? No veo esa letra. Ah, ya, perdón. Entonces ahorita lo hacemos como más grandecito para que puedan ver bien. Y me voy a quitar, a ver, voy a cerrar la cámara para que... Ahí sí ya está mejor, ¿pueden ver mejor? Sí, profe. Ah, ya, me Sí. hubieras dicho antes, mi amor, pero listo, gracias por la observación. Entonces, es lo que estábamos explicando anteriormente, ¿no? Entonces, como estamos empezando con la circulación en invertebrados, estos seres invertebrados pues no tienen sistema circulatorio capacitado para desarrollar vasos conductores. Entonces, estos tipos de organismos lo que hacen es que el líquido que lleva toda la información nutricional, que lleva todos los nutrientes y los gases, lo transportan hasta esta laguna que habíamos mencionado anteriormente, en la cual esperen un momentico, le doy ingreso, en la cual desemboca, o en la cual desemboca, mejor dicho, estos no son vasos conductores los que llevan, sino que el líquido, ¿sí?, desemboca precisamente en el hemocele. El hemocele, ¿qué pasa? El hemocele es una sustancia que está en contacto con las células del organismo. Estas células del organismo ya se encargan de hacer el proceso metabólico, es decir, de transformar todos los nutrientes, todos los gases que traía la hemolinfa, que es el líquido que reemplazaría en este caso a la sangre, ¿sí?, o que hace las veces de sangre en este tipo de microorganismos, y entonces ya las células empiezan su proceso metabólico, y cuando ya lo terminan, entonces a través de a través de un recorrido, estas células se quedan ya con toda la información que les sirve, y lo demás lo desechan, ¿sí? Y entonces allí ya se da el proceso como nutricional de estos organismos. Eso es lo que nos explica anteriormente este párrafo.
Ahora sí vamos con los poríferos, por favor. ¿Quién nos quiere ¿Lo colaborar? puedo leer yo? ¿Quién es yo, Cristal? Sí. No. A ver, Cris, porfa. ¿Sí miras ahí o te lo agrando un poquito? No, ahí sí veo. Poríferos, esponjas. Las esponjas realizan el proceso de circulación a través de los amnócitos, que son los poros que tienen en la parte interna del cuerpo. Estos poros permiten el intercambio de agua, nutrientes, oxígeno y desechos. Bueno, las esponjas tienen un proceso de circulación básico, ¿sí? Únicamente lo que hacen es a través de poros. Perdón, hijos, apaguen el micrófono un momentico. Yo apago el televisor. Hijos, por favor, ¿quién es que tiene el Cristian, apagué el micrófono. Ok. No, ya me quitó lo que... Ya, perdón, hijos. Listo. Tiene unos poros, ¿sí? Que se llaman coanocitos, ¿sí? Aquí están, mire. Son estos poros y entonces a través de ellos es de donde sale y entran las sustancias. Sale y entran los nutrientes, sale y entra el oxígeno, salen y entran los desechos. No, pues no entran, salen los desechos, ¿sí? Entonces, estos son unos pequeños poros. Ustedes pues sí saben que los poros son como unos huequitos que pueden absorber sustancias y que también pueden eliminar sustancias. Entonces, hagan ese ejercicio. Imagínense un organismo que esté lleno de poritos, ¿sí? De huequitos mediante o a través de los cuales puede ingresar los nutrientes y el oxígeno, y estos a la vez eliminan también las sustancias de desecho a través de los poros, o sea, por un poro entra, por otro poro sale lo que no le sirve. Eso es lo que hacen las esponjas. Ahora sí, los nemátodos nos va a ayudar María José. Profe, yo lo puedo leer. ¿Quién es yo? Yo, Sí. ¿Quién? Cristian, pero Cristian ya leyó. Espéranos un ratico que participen los otros, a ver. Hágale, profe. Que se despierten los otros porque los veo muy calladitos. Entonces, ¿a quién fue que le dije? A María José, ¿no? Marín. Señora, Lea, mi amor, esta parte de nemátodos. los gusanos cilíndricos tienen el... ¿Cómo dice eso, profe? el pseudocelema. No, pseudoceloma. Ah, bueno. Que es una cavidad llena de líquido y cuando estos animales consumen alimentos y estos son digeridos, los nutrientes pasan por difusión a través del tubo digestivo y llegan a esta cavidad. Allí se mezclan con el líquido que conforma el pseudoceloma. Cuando el gusano se mueve, se distribuyen las sustancias por su cuerpo. Esto es facilito porque de pronto ustedes se pueden confundir con tanta pseudoceloma. El pseudoceloma es un como especie de líquido, ¿sí? Entonces, cuando los gusanitos estos adquieren sus nutrientes, sus alimentos, entonces estos alimentos llegan a través de una cavidad al pseudoceloma, precisamente, que a través de un tubo digestivo. Cuando ahí se mezclan, ¿sí? Ya empieza el proceso de distribución hacia todo el organismo del gusano a través del movimiento que éste hace. O sea, ustedes ven que cada vez que hace el gusano un movimiento, entonces se está distribuyendo este material nutricional a todas las partes del cuerpo del gusano. Ese es más o menos como, o sea, ustedes imagínense la escena, el gusanito está comiendo algo, ya lo ingresa al cuerpo a través de un tubo digestivo pequeño que tiene, se conecta con el pseudoceloma, que es un líquido, ¿sí? Que al mezclarse ya empieza el proceso metabólico, ayuda, ya lo realiza y entonces se ayuda para distribuir todos estos nutrientes que apropió a través de los movimientos. O sea, cada vez que hace un movimiento está repartiendo nutrientes al cuerpo del gusanito. Eso es lo que nos explica
la circulación de los nemátodos. Ahora sí vamos con los platelmintos. Nos colabora, a ver, Rafa ya leyó, Majo, Jefferson. Señora, Mi amor, regálanos la lectura de este párrafito, por favor. los gusanos planos realizan el proceso de circulación por difusión, dejando pasar el interior de sus células los nutrientes y gases que obtienen del medio. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos del proceso circulatorio en organismos más pequeños, hablábamos de la difusión y que habían clases de difusión facilitada, ¿sí? Pasiva. Bueno, entonces les cuento que estos platelmintos precisamente hacen el proceso de circulación por difusión. Entonces, ¿qué pasa? En la difusión nosotros sabemos que desde una sustancias o desde una concentración más grande de sustancias, de nutrientes, puede pasar hacia una más pequeña, que sería precisamente el organismo del platelminto, ¿sí? Estos nutrientes o esta información, esta carga nutricional que está apropiando. Entonces, cuando ya realiza la difusión, pues obviamente se va a llevar a cabo el proceso metabólico a través de este sistema digestivo que tiene los platelmintos y posteriormente se va a distribuir todos los nutrientes. ¿En qué? En las células. Y va a haber también el intercambio de gases, es decir, va a surgir el proceso de respiración de las células, pero también apropiando obviamente los nutrientes y todos los gases que obtienen del medio. Ahora sí, vámonos con los nidiarios. A mí me enseñaron cenidiarios, ¿no? En el colegio. Pero bueno, vamos con, a ver, ¿quién nos puede ayudar? Vamos debajo, ¿quién? Cristal ya leyó. Hazy. Es que los cogí de abajo hacia arriba. ¿Cuáles, profe? Esta hija, las Los medusas. nidiarios. Cenidiarios, ajá. Las medusas y anémonas poseen una cavidad en el centro de su cuerpo llamada cavidad astrovascular, igual que el líquido está hace veces del órgano circulario. A ella llegan los nutrientes y gases que se obtienen por medio de la digestión. Bueno, a ver, entonces ahí se confundió un poquitico en la, creo que, no sé, o sería yo que leí mal, que nos saltamos un rengloncito. Tal vez yo creo que, entonces, ¿lo podrías volver a leer, mi amor, por favor? Sí, profe. Las medusas y anémonas poseen una cavidad en el centro de su cuerpo llamada cavidad gastrovascular, igual en los nematodos Nematodos. se encuentra llena de líquido. Esta se hace las veces del órgano circulatorio. A ella llegan los nutrientes y gases que se obtienen por medio de la digestión. Bueno, entonces, muy bien, ahí sí ya estuvo mejor, mi amor, muchas gracias. En los cenidiarios, pues obviamente como en todos los organismos, o bueno, en la mayoría, los nutrientes ingresan a través de la boca. Esta boca se conecta, ¿sí? Se conecta con el sistema digestivo, pero principalmente con algo denominado la cavidad gástrica, que no es más que el estómago de la medusa, ¿sí? Cuando se lleva a cabo el proceso metabólico, entonces ya la medusa procesa estos nutrientes que tomó del medio y los gases, y entonces ya aquí es de donde esta misma cavidad es la encargada de distribuir los nutrientes a todas las partes de la medusa, ¿sí? O sea, aquí nuestro conductor, podría decirse, que es el estómago, la cavidad gástrica, y a partir de ese es de donde se distribuye todos los nutrientes a las demás partes del cuerpo.
de las medusas y de las anémonas, que también pues son como organismos parecidos a ellas. A ver, ahora sí vamos con los anélidos. ¿Quién nos quiere, colaborar? Cristal ya, Giuseppe, ¿quieres colaborarnos? Sí, ¿cuál? Los anélidos, mi amor. Anélidos. Al contagio de los animales antes mencionados, los anélidos como la lombriz de tierra tienen un sistema circulatorio más complejo por el tanque y dos patos tanquineos, que te cuentan conectados a 5 corazones. La articulación de los anelitos es de data porque la tanque pata de los corazones al pato pental y de ahí a los patos capilares para llegar a todos los tejidos del cuerpo. Luego vuelve al corazón a través de pato total. Muy bien, Giuseppe. Muy bien. Gracias, mi amor, por la lectura. Entonces, ustedes tienen que ver primero los gusanos, ¿no? Los gusanos anélidos son esos gusanos que son como segmentados, que tienen como anillitos. Cuando ustedes vean ese tipo de gusanos, ustedes van a saber que ellos, a diferencia de otros animalitos, pues tienen un poquito más de evolución en cuanto a estos sistemas, al sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un sistema circulatorio un poco más completo que los demás, ¿sí? ¿Qué tiene? Ellos ya manejan sangre. Muchos de los anteriores manejaban todavía lo que es la hemolinfa, no sangre, ¿sí? Tienen 2 vasos sanguíneos, imagínense. Y además ya cuenta con corazones, ¿sí? Que les ayudan a impulsar precisamente esa sangre. Inclusive en el video nos decía que cuenta con 5 pares, ¿sí? Pero entonces vamos a saber que estos gusanos, primero, poseen ya vasos sanguíneos. Los demás se acuerdan que decíamos que no tenían vasos sanguíneos. Y además ya está en presencia los corazones, que son los encargados de impulsar la sangre. ¿Por qué es cerrada la circulación en este tipo de gusanos? Porque la sangre, ¿qué pasa? Pasa por los corazones, ¿a dónde? Hacia el vaso ventral. Imagínense, ya hay un recorrido, o sea, ya tienen ellos como un recorrido definido con estructuras definidas para distribuir la sangre. Y adicionalmente, cuando ya llega del vaso ventral, se pasa a los vasos capilares para que estos vasos capilares distribuyan todos los nutrientes o toda la sangre que contiene los nutrientes que ha apropiado el gusanito o la lombriz, pues en este caso, hacia todo el cuerpo. Imagínense, o sea, ya ellos ya tienen como una ruta definida, ya tienen un paso a paso, y ese paso a paso es como mucho más elaborado que el paso a paso de los anteriores organismos. ¿Por qué? Porque tiene presencia de vasos sanguíneos, tiene sangre, tiene corazones, y uno a uno cumple la función de transporte de la sangre en el sistema circulatorio, que es cerrado en este tipo de gusanos. ¿Sí? Muy bien, Giuseppe. Y ahora nos queda menos de un minutico, ya solo nos falta ver estos de artrópodos y moluscos, pero pues se nos acabó la clase precisamente, entonces para la próxima explicamos otro poquito. Vayan realizando el resumen de la guía. La guía la entregan el 23 de febrero, de marzo, lo siento. El 23 de marzo recibo la guía, y a los que no entregaron la guía anterior no les podría recibir esta presente guía, entre tanto no se pongan al día. Entonces, quienes no estén al día, por favor se ponen al día, obviamente con la guía anterior, y adicionalmente les queda el trabajito de la presente, de la que voy en este mismo momento, o bueno, en un momentico a compartir con ustedes en el grupo. Y en la próxima clase vamos a ya explicar el sistema circulatorio de animales que ya son un poquito más evolucionados, los sistemas circulatorios de reptiles,